presentado por Cruz Verde. Mucho gusto, bienvenidos a un episodio más de Republicast. Hoy nos acompaña Charles Bland, presidente de CACIF. Bueno, presidente de Cámara del Agro y hace como un mes también presidente de CACIF. Marcos Suárez, nuestro editor de empresa, y su servidor Alejandro Palmieri, editor de política. Entremos de una vez al asunto. Hace un mes toma las riendas de CACIF y encuentra un país en una situación muy particular, llamémosle así. A ver, ¿qué tal encuentran las cosas, política, social, económicamente? Pues mira, primero gracias por invitarme y tenerme aquí. Exactamente, cabal, hace casi un mes, 7 de abril, me tocó asumir la presidencia de CACIF. Ya tengo un par de años de estar en Cámara del Agro y veo un país con muchos retos, ¿verdad? Ya sabíamos que este año iba a ser un año de retos. Tenemos varias elecciones importantes en el año. Tenemos retos de infraestructura que hemos visto avanzar poco en los últimos años. Y aunque sea que avanzáramos mucho, necesitamos mucho más que avanzar. Y así empiezo yo mi discurso que me tocó a la hora de asumir qué retos miraba yo para este año. Y tenemos retos de coyuntura como las elecciones que vamos a tener, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, que algunas de esas suceden y otras empiezan, pero son temas que son muy importantes para el país, para la certeza jurídica, que debemos estar todos los ciudadanos con un ojo puesto en ellos y que tenemos que seguir muy de cerca. Y el otro tema que miro es la parte de la infraestructura, que tenemos que ver de qué manera como país salimos adelante con eso. Más adelante vamos a tener bastante espacio para eso, ¿verdad? Para hablar cada uno de esos temas. Energía también es un rezago importante, aunque hay algunas luces por ahí. Pero vamos a ver, precisamente por esas dinámicas particulares, digamos, de este año, de su presidencia, vemos un ejecutivo lento, cuando menos, para no decir de alguna otro calificativo. Lento, le cuesta moverse y tristemente le echa las culpas a otras entidades que no tendrían por qué tener nada que ver en cuanto a la actividad constitucional, al mandato constitucional del presidente. Desde el sector privado, ¿qué se puede hacer? A ver, esa dinámica del sector privado organizado con esta presidencia, ¿cómo va? ¿Qué perspectivas tiene? Como mencionaste hace momentos, pues yo tengo un rato de estar presidiendo la Cámara del Agro y el agro en el país, pues una de las ventajas tal vez que tiene con otras gremios o asociaciones es que los agricultores no compiten unos contra otros. Nosotros como agricultores competimos contra otros países. Entonces competimos contra productos que se hacen en Colombia, en Ecuador, e inclusive en Vietnam, Malasia. Y a la hora de competir con otros países, pues tal vez como que uno se da cuenta más de primera mano cómo te afecta la infraestructura cuando miras que otros países tienen ventajas competitivas como puertos ágiles, como que pueden recorrer 200 kilómetros en 2 o 3 horas, que aquí eso te toma un día. Entonces, cuando miras eso y miras lo que te afecta en los costos, el tema de competitividad como país y lo que se deja de ganar o lo que se deja de invertir, porque si uno va a invertir, dice, ¿por qué voy a invertir en Guatemala? ¿Por qué voy a venir a Guatemala pudiéndome ir a, yo qué sé, a México, a Perú, a Europa, o a Estados Unidos, cualquier lugar del mundo? ¿Por qué voy a venir a Guatemala? Entonces te pones a pensar, ¿qué ventajas le podemos ofrecer? Porque la inversión es inversión, ya sea nacional o internacional, la inversión es inversión. ¿Qué ventajas le podemos ofrecer como país a las personas que quieren invertir? ¿Por qué van a invertir en Guatemala? ¿Qué razón tienen para venir a invertir en Guatemala? Y es un argumento no fácil. Los guatemaltecos somos trabajadores, el país es lindo, tenemos muchas bondades dentro de Guatemala, pero las capacidades logísticas son las que nos hacen que la inversión no quiera venir. Y si no viene la inversión, no hay nuevos puestos de trabajo. La población ha crecido. Yo me recuerdo cuando yo era patojo, que teníamos 6 millones
en Guatemala y ahorita somos 18, si no estoy mal, o alrededor de. Y entonces, tenemos que tener 3 veces más los puestos de trabajo para que haya 3 veces más oportunidades para las personas. Y si fuera más, mucho mejor. Pero esa inversión tiene que venir aquí por una razón. Y esas razones, esas condiciones que se deben dar para que la inversión venga a Guatemala, es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. Y eso es, creo yo, lo que tendrían que tener en su agenda y lo que deberían de estar trabajando para hacer. Yo entiendo que el gobierno a veces le cuesta ser ágil, ¿verdad? Porque tienen que cumplir muchos procedimientos, tienen que rendir cuentas en los pasos. Sin embargo, hay temas como país que necesitamos que avancen. Y creo que esta parte de infraestructura, esta parte de crear las condiciones a la inversión es algo que tenemos que darle prisa al paso, dicen. Y es algo que no se ha visto. Sí, yo quería, perdón, abundar en esto que estabas diciendo. Mi acento me delata, vengo de Europa, hace año y medio que estoy aquí y debo decir que lamentablemente, y ese ha sido siempre lo que yo he visto en Europa, es que Guatemala no tiene buena imagen. Guatemala tiene una serie de problemas, los cuales pues en la economía europea se tienen muy presentes. Es un país, hay un problema de corrupción, hay un problema de inseguridad, hay una muy deficiente infraestructura, etcétera, ¿no? Cuando uno viene aquí se da cuenta de que sí, todo eso existe, pero también hay otras cosas muy positivas. Es el país más poblado de Centroamérica, es un país muy joven, es un país dispuesto a trabajar y a aprender, sobre todo. Entonces, yo quería saber si hay una idea de formar digamos, en España diríamos una marca país. Y si esa idea existe, ¿cuál es el rol que corresponde a CACIF? Pues ha habido ya varias veces esa parte, esa marca país. Va junto con varias promesas y varios ofrecimientos que lo importante es cumplirlos. CACIF, lo que representa, hay personas muchas personas creen que CACIF representa a 5 empresas gigantes y realmente no es así. Porque las empresas grandes tienen unas formas, a pesar de que muchas de ellas sí están representadas dentro de CACIF, tienen sus propias formas de defenderse. Y los pequeños y los microempresarios, no es tan fácil defenderse, representar y tener una voz. Es complicado. Yo lo miro, por ejemplo, regresando a Cámara del Agro, somos cientos de miles de productores que hay dentro de Cámara del Agro, representados a través de asociaciones. Y lo mismo pasa en CACIF. Estamos representados ahí los agricultores, los financieros, los industriales, los exportadores. Y esta representación lo que hace es que ayuda a que la voz de los más pequeños, de los medianos y de los grandes se pueda trasladar para poder tomar decisiones importantes. Entonces, cuando hacen marca país, cuando van a ofrecer qué hay en Guatemala o qué podemos vender como Guatemala, creo que tomar en cuenta a esas voces que desde el interior del país, desde la ciudad, desde los edificios, desde las tiendas, puedan tener una representación. Creo que es lo más sano para el país, lo más importante, para poder reflejar las necesidades que de verdad existen. Eso que acaba de mencionar es algo que se tiene siempre en mente, ¿verdad? En el imaginario popular, ¿verdad? De que CACIF son unos pocos cuantos grandes versus un montón. La gran mayoría de empresarios en Guatemala son medianos, pequeños o micro, ¿no? Y precisamente la discusión de un tiempo para acá, no vamos a decir de campañas políticas de un futuro sin CACIF que son ridículas, ¿verdad? Y que, por cierto, este gobierno ha acudido en más de una ocasión al sector privado a pedir ayuda, ¿no? Porque pues no pueden, ¿eh? Aeropuertos, carreteras. ¿Cuánto poder tiene CACIF? Así, digamos. Hay algunos que dicen, tiene mucho poder. Y por otros dicen, no, hombre, ya no tienen nada de poder. Ustedes lo que creen, antes tuvieron, pero ya no. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Pero yo no pensaría en términos de poder, sino en términos de representatividad y en términos de importancia.
Porque decir que no quieres tomar en cuenta cientos de miles de productores a la hora de tomar una decisión, no creo que sea muy responsable. Eh, a veces vemos como que está el gobierno y el sector privado, y como que si fueran competencia uno contra el otro, y es todo lo contrario. El gobierno y el sector privado deben de trabajar juntos y de la mano para desarrollar el país. El gobierno debe crear las condiciones para que el sector privado crezca y se desarrolle, para que las inversiones vengan y los puestos de trabajo existan. Siempre que nos miremos como uno contra el otro, eso no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, porque Guatemala es una y todos estamos aquí adentro. Entonces, ¿cómo nos ayudamos unos a otros para que avance? Es la parte que creo yo que es el reto, y como CACIF, y espero yo que como el gobierno veamos, porque ese futuro que necesita Guatemala, ese desarrollo que necesitamos los guatemaltecos, se tiene que dar tarde o temprano, y mientras más temprano mejor. A ver, y empezando su gestión, pero digamos, con tantos años en Cámara del Agro y pues también en directiva de CACIF, ¿cómo ha ido esa dinámica en este gobierno y en otros gobiernos? A ver, ¿qué diferencias hay? ¿Qué mejoras? ¿Qué cosas van hacia mal o qué cosas han mejorado? Pues no tengo tanta experiencia como presidente CACIF, tengo un mes de estar ahí, y he estado, tal vez no de tan cerca, pero sí he trabajado con este y con otros gobiernos. En general creo que la relación es bastante buena, nos llevamos bien con los ministros, con los viceministros que me ha tocado platicar. Pues sí, la idea es ver de qué manera hacemos que Guatemala salga adelante. Entendemos que a la hora de ser uno nuevo en el puesto, a la hora de no tener experiencia, porque con experiencia es complicado en el gobierno, cuando uno es nuevo ahí, pues hay que entender cómo funciona. Es una parte que no es ágil, y mientras antes se avance en los procesos, pues son cuestiones de meses y años, y cuesta ver esos avances. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos como CACIF, es estar cerca del gobierno para ver cómo hacemos para que el país avance. Este desarrollo que te mencionaba, necesitamos todos. Tenemos una oportunidad, una cosa que mencionabas, que Guatemala tiene muchas cosas buenas, sí. Tenemos la posición geográfica de Guatemala, los océanos, tenemos una población y una economía importante en Centroamérica y en la región. Es de los más grandes. Tenemos buena relación con nuestros vecinos, y pues, teníamos más abiertas las fronteras hasta hace poco. Sin embargo, pues los mercados ahí están, y pues las ganas de salir adelante, pues la tenemos los empresarios de Guatemala. Cuando se te ha preguntado sobre las prioridades de tu presidencia, mencionabas dos: mejorar el clima de inversión y fortalecer las instituciones. A mí me gustaría empezar hablando del fortalecimiento institucional. Exactamente, ¿cómo defines fortalecimiento institucional? Y con eso quiero decir si se refiere solamente a las instituciones del Estado, las gubernamentales, o también a las del sector empresarial. Pues cuando hablamos de fortalecimiento, o además cuando hablo de fortalecimiento institucional, a lo que me refiero es a un Estado de Derecho, a un Estado donde las normas se cumplan, donde las reglas que estén sean las que son, sean claras, sean transparentes y sean fáciles de cumplir. Cuando hablamos de fortalecimiento institucional, es que la policía haga el trabajo de policía, el Ministerio de Salud haga el trabajo del Ministerio de Salud, y que como guatemaltecos podamos desarrollarnos dentro de nuestras actividades diarias, sabiendo que esas reglas se van a respetar. Las inversiones, las empresas, el desarrollo económico se da donde hay reglas claras y se respetan. Y para que se respeten esas reglas y que sean respetadas por todos y que existan y se cumplan, se da con instituciones fuertes. Y a eso es lo que me refiero yo con fortalecimiento institucional. Y cuando dices también de este fortalecimiento institucional, debemos entender que las instituciones empresariales también deben someterse a procesos de auditoría externa y estándares de gobernanza para predicar con el ejemplo, ¿no? Y en ese contexto, a mí me gustaría saber cómo CACIF va a promover una cultura de legalidad, porque también es cierto que algunas empresas operan dentro de una zona gris. ¿Qué se puede hacer ahí?
Pues vamos a ver, auditorías externas, creo yo que todas las asociaciones estamos ahí ya desde hace muchos años y es parte de lo que debemos a nuestros asociados y agremiados. Así que por ese lado, pues está simple. Eh, Empresas, mira, ¿quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los del sector privado? Todos los que están en el sector gobierno. Entonces, la mayoría de la población y qué hace cada quien, pues está dentro de su responsabilidad de cada quien, ¿no? Que sea responsable de sus actos. Como CACIF, nosotros lo que buscamos es que haya un buen ambiente para la empresarialidad, para el desarrollo de la economía y para la inversión. Eso solo se da con reglas claras y con seguridad. Decía, porque ese argumento de las zonas grises lo he escuchado ya otras veces y es bien fácil decirlo y lanzarlo. El encargado de que no haya zonas grises es el gobierno, a través de que se cumplan las normas. Cada quien es responsable de lo que hace y nosotros como instituciones, nosotros promovemos esa responsabilidad y ese cumplimiento de las normas. La inversión no le gusta ir donde las normas no se cumplen. La inversión se asusta cuando hay corrupción, cuando no hay normas claras. Se va a otros países donde sí lo hay. Nosotros queremos que venga a Guatemala, nosotros queremos que se quede en Guatemala. Entonces nosotros estamos lejos de estar a favor de que miremos cómo doblamos la idea es que se cumplan y que se cumplan para todos, porque solo de esa manera podemos desarrollar el país. A ver, para ir abordando algunos de los temas prioritarios, o mejor dicho, más urgentes que hay ahora, no son nuevos, ¿cierto? No es algo que haya pasado en este gobierno, pero vamos, es el que está a cargo. Carreteras, puertos, aeropuertos. Voy a empezar al revés. Empezamos con aeropuertos. El año pasado, el presidente, el ejecutivo, en un evento nuestro, por cierto, de la República, anunció con bombos y platillos una alianza público-privada para el Aeropuerto Internacional de La Aurora. Excelentemente bien recibida la noticia. Lamentablemente 2 días después da un poco marcha atrás. Y el hecho es que termina el año pasado y no hay un avance en esa línea. Es más, lo difirió para el final de su gobierno o incluso después. Eso pasa con aeropuertos. Este año el tema parece ser puertos. Y ahí hay un esfuerzo porque el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos venga y haga un trabajo en Puerto Quetzal. Uno de los puertos, probablemente el más grande, más importante, pero es solamente uno. Con la experiencia del año pasado del aeropuerto, ¿qué perspectivas hay para que desde el gobierno nada más, ahí va mi siguiente pregunta, luego alianzas público-privadas, que desde el gobierno nada más pueda haber una solución a este problema que bueno, periódico muy importante acaba de tener una primera plana en ese sentido? ¿Qué puede hacer el gobierno solo el gobierno? Yo creo que el gobierno lo que sí puede hacer es regular para que puedan haber inversiones privadas. Porque imagínate, alguien me comentaba la otra vez, decía, imagínate que el gobierno hiciera centros comerciales. Y entonces ahí en los centros comerciales, ahí pues cada quien puede tener su localito. ¿Cómo crees que sería ese centro comercial? Fíjate, un centro comercial que se tarda 1 año para arreglar las gradas eléctricas, que no tiene los circuitos eléctricos no están buenos, y como es un centro comercial privado. Entonces me dice, mira, y yo entiendo el tema de seguridad, el tema de aduanas, pero el resto, ¿por qué lo tiene que ver el gobierno? ¿Por qué tiene que estar el gobierno administrando un aeropuerto? Cuando lo pueden hacer una empresa que se dedica, hay muchas empresas a nivel mundial de primer mundo que se dedican a administrar aeropuertos, que trabajan junto con el gobierno para que el gobierno pues tenga la parte de seguridad, la parte de aduanas, la parte de migración, pero el resto del aeropuerto puede ser administrado por una entidad privada. Estoy seguro que no solo se va a administrar de una manera mucho más ágil porque las normas que hay amarran muchas veces al gobierno para poder avanzar. Entonces, cuando es una entidad privada, no solo lo puede hacer mucho más ágil, sino que además, si es una entidad que tiene ya facilidad y experiencia trabajando con aeropuertos internacionales, pues,
¿qué más experiencia que eso puede pedir uno? Y eso creo que es lo que hace falta, que tal vez como que vayamos entendiendo que el gobierno se debe dedicar a lo suyo. Y que cuando uno se pone a cuestionar por qué está haciendo algunas cosas, inclusive podría tener más facilidad de dedicarse a cosas que más le competen, como el tema de seguridad. Pero administrar un aeropuerto o un puerto, si se pudiera abrir a inversiones privadas, se resolvería el tema mucho más rápido que lo que necesitamos como país. Hemos crecido, es la economía más grande, cuando platicábamos de la región, y como economía grande, la región debería haber muchos interesados en tener aquí aeropuertos, en tener aquí puertos. Y el hecho de que tenga un gobierno y no es que sea sino que ha sido, porque así tenemos años y gobiernos de estar pensando, y la idea es poder crecer y poder avanzar, pero es un tema que ya en lo privado es lento porque son grandes inversiones, son grandes obras que toman mucho tiempo y estudios, y si se hacen con una entidad que le cuesta avanzar por temas de burocracia, por temas de requisitos, por temas de leyes o de normas internas que lo hacen lento en avanzar, y van a pasar años. Y como país y como economía no tenemos tantos años para esperar. Tenemos que ver de qué manera aceleramos esto. Si logramos hacer que se puedan hacer inversiones privadas, ya sea dentro de los mismos puertos o con puertos nuevos, o si se pueden hacer con alianzas público-privadas, para que juntos nos echemos la mano, uno con normas, otro con inversiones, otro con agilidad, porque es Guatemala, y en Guatemala estamos todos, el gobierno, el sector privado, las empresas, los trabajadores, los estudiantes, todos estamos dentro del mismo país. Y si necesitamos puertos, ¿cómo hacemos para que tener más puertos, para tener más capacidad en los puertos? Igual que en el aeropuerto. Entonces, creo yo que si abrimos la puerta, que es una parte que le compete al gobierno hacer, esa es parte del trabajo que tienen que hacer, es ver de qué manera se abren las puertas para que sea más fácil, más factible. Tienen que dar las condiciones para que esas inversiones y alianzas público-privadas se den y avancemos más rápido en esos temas. Las inversiones, ¿cuáles son los sectores prioritarios para atraer inversión? Tenemos la infraestructura, tenemos la agricultura, el textil, turismo, etcétera. ¿Cuáles diría que son los tres más importantes, más urgentes? Y luego, en ese contexto también quisiera saber cómo se puede garantizar que los beneficios de la inversión vayan más allá del área metropolitana. Ok. La primera. ¿Cuáles son los sectores prioritarios para captar inversión? Pues mira, yo te diría que los prioritarios son los más rápidos. Creo yo porque necesitamos inversión ya. Hay mucha gana de salir al interior a invertir. El tema de las carreteras y el acceso es una parte complicada. Me decía un embajador, me decía en el momento bien, y yo decía, mire, ¿por qué no viene más inversión al país? ¿Por qué no tráigase gente de inversionistas? Y me decía, mira, es que en Guatemala, y yo le decía, pero decía, dígame por qué. Dos razones, me decía. A ver. Y me resumió todo el speech de 45 minutos en una frase, y me dijo, dos cosas hace falta a Guatemala: seguridad y capacidad logística. Entonces cuando me decís, mira, vamos a invertir al interior, pero la capacidad logística, la mano de obra, ¿es calificada? No es calificada. Hay acceso a la energía eléctrica, no hay acceso a la energía eléctrica. Hay seguridad jurídica de que a la hora de hacer yo la fábrica o la inversión, voy a tener problemas locales o no voy a tener problemas locales. Ya sea con poblaciones, ya sea con narcotráfico, ya sea con competencias, ya sea con alguna persona que no quiera que esté por alguna razón. Después, ¿y qué hago con mis productos? ¿Y a dónde los llevo y a quién se los vendo? ¿Y es fácil llegar a donde los voy a vender o no es fácil llegar a donde los voy a vender? Tengo personas que puedan acceder al trabajo, o si tienen que viajar desde muy lejos, o tienen que viajar cerca y les va a tomar muchas horas. Yo creo que hay mucha
gana de salir del interior, porque entendemos que Guatemala pues está saturada, lo vivimos todos los días en el tráfico en la ciudad de Guatemala. Y en los pueblos empezamos a ver eso, pero todavía no. Todavía hay opciones para poder poner centros logísticos, para poder poner fábricas. Sin embargo, sí necesitamos esas condiciones para que lleguen y que puedan moverse de un lado a otro. Estamos como atrapados dentro del país. Platicábamos en la mañana y me decía, mira, yo de niño hacía 2 horas y pico a Mazatenango y ahorita hago 5. Y antes, y por la bajada del Quetzal, de Palín, un carril de ida y un carril de vuelta todo el camino, en carros que a 70 kilómetros por hora sentías que ya se iban no creo que ni cinturones tenían algunos, y hacías 2 horas y pico. Y ahorita con carros modernos, con 4 carriles de ida, 2 de ida y 2 de vuelta, con circunvalaciones, y aún así hacemos 5 horas. Tenemos que ver cómo hacemos como país para mejorar la infraestructura. Creo que es importante que la inversión salga de la ciudad, que nos diversifiquemos más. Algún estudio me decía que Guatemala está cerca de pasar de ser un país urbano a uno rural en porcentaje de población. Y eso es una oportunidad como país que tenemos en el sentido de que crecen los centros urbanos, en el que tenemos oportunidades entre los centros urbanos, y esa inversión tiene que ir ahí. Pero sí tenemos que facilitar para que se llegue. ¿Y qué acciones pueden emprender el CACIF para atraer una inversión, digamos, califiquémosla de responsable? ¿Qué quiero decir con esto? Una inversión que no busque aprovechar vacíos regulatorios o bajos salarios. Pues bajos salarios y no sé dónde. Pero pues como CACIF siempre estamos pendientes o tratamos de estar pendientes de qué pasa en el país. El 80 y pico % de la economía es informal. Sí. Esa informalidad que existe en el país, tenemos que ver de qué manera la subimos al barco de Guatemala, para que pague impuestos, para que haga facturas, para que todos tengamos y completamos dentro de las normas que existen. No se vale que un grupo sí cumpla las normas y que otro grupo no las cumpla. Y no se vale porque al final de cuentas es para todos. Esos impuestos son para todos, para tener esa infraestructura que necesitamos, para escuelas, para hospitales, para que se desarrolle el país. Entonces la idea es cómo hacemos para que esa formalidad no sea solo del 20%, sino para que crezcamos. Si bien lo que tú decís, pues no ayuda a esa parte de formalidad. En CACIF nosotros impulsamos la formalidad. Tratamos de que se cumplan todas las normas, y inclusive, y por eso a veces nos ves involucrados en temas de que opinamos al respecto de una ley o de un reglamento, y es porque son cosas que a veces son imprácticas a la hora de aplicarlas dentro de las empresas, o que no ayudan a que las empresas pues cumplan y que sean competitivas con otros países. Eso es lo que miramos dentro de CACIF, es cómo hacemos para que ese ambiente empresarial se mantenga y para que las empresas que existan puedan no solo mantenerse, sino crecer dentro del país, y que las nuevas, si quieran venir, que encuentren un ambiente agradable, un ambiente donde desarrollarse. Me quedé pensando en la ruta Mazatenango, que se hacían 2 horas. Justo el fin de semana le comentaba a un muchacho, bastante menor que yo, le comentaba una historia cuando me iba a cenar con unos amigos a la Antigua. Me decía, ¿cómo? Sí, a cenar. Sí, claro, antes hacía 45 minutos, 1 hora, tal vez, ibas a cenar y regresabas. Ahora eso es imposible. Pero, a ver, qué bueno que menciona el tema de la informalidad. Dentro de los cambios institucionales a los que vienen, acaba de haber uno, que es en la SAT. Acaba de haber una designación de un nuevo superintendente. Y si el gobierno requiere, no vamos a hablar si es bueno o malo, pero si el gobierno requiere más recursos para
digamos, llevar beneficios, salud, educación, seguridad, carreteras, en fin, pues necesita más dinero. Está bien. ¿Por qué no lo va a buscar a ese 70 y pico por ciento de la informalidad? Y claro, cuando algunas personas escuchan informalidad, piensan ir con el pequeñito, ¿verdad? Con el pobrecito que está apenas subsistiendo. No, ese 70 y pico por ciento de la informalidad es muchísimo dinero que el gobierno no está recuperando o recabando los impuestos. Y vamos a ver, en los esfuerzos de buscar la formalidad de esa gran parte de la informalidad que hay, ¿qué puede hacer Casif? ¿O qué está haciendo Casif? Más que pedirlo, pues. Pues mire, la informalidad es esa barrera que se tiene para que estos pequeños pues, puedan ser parte ya de la organización del país. Porque a pesar de que es una parte súper importante y es una parte que genera muchísimos empleos y que genera mueve mucha parte, una parte importantísima de la economía, 80% de la economía del país. ¿Cómo hacemos para que ellos sean parte de esa economía? Muchas veces, pues, platicamos, vemos de qué manera logramos incorporarlos a la formalidad. Hace unos años se hizo la parte de la factura electrónica. Creo que eso ayudó muchísimo. La otra cosa que hacemos es que sea un poco más fácil. Ese tema Registrarse en la de la SAT. burocracia, el tema de la tramitología para que las empresas ya de por sí pues tengo incentivos para formalizarme. Entonces, ¿qué incentivos hay para formalizarse? Ahorita pues hay muchísimos. Uno por por muy pequeño que sea, si quieres tener una empresa formal, pues tienes que tener un abogado que te la cree, tienes que tener una cuenta bancaria, Contador. tienes que tener contador. Y dentro de esos requisitos, pues muchas veces dicen, "Ay, mire, yo no sé ni qué es eso, ni dónde ir, ni cómo ir". Y ponen una su tienda y pues de eso viven. Y está bien, pero ¿por qué unos sí tienen que cumplir? Em, inclusive hay unos que hasta tienen oficina de la SAT dentro de la empresa para ver que estén pagando. Y pues se vale, porque la idea es que te haya que pagar lo que se hay que pagar. Pero ¿qué pasa con ese resto? Mm. Creo que esa es parte de que se cumplan las normas y de fortalecer instituciones. Y platicábamos hace un rato. Yo quería también tocar brevemente un tema que me parece importante y sensible, que es la relación entre el empresariado y la comunidad indígena. Yo cuando vine aquí, para mí fue una sorpresa, porque no tenía ni idea. Creo que Guatemala es el segundo país en importancia, o sea, la porción de población indígena después de Bolivia en toda Latinoamérica. Entonces quería saber qué tipo de iniciativas se pueden implementar para mejorar esa relación y especialmente en el terreno de las extractivas y de los megaproyectos. Pues mira, las comunidades, nosotros vemos a las personas como guatemaltecos. Porque todos somos guatemaltecos por igual, todos tenemos que cumplir las normas por igual. Hay personas que viven en comunidades que han estado tal vez un poco incomunicadas por esa falta de infraestructura que tenemos. La parte de las empresas extractivas, yo creo que la minería es una oportunidad que tiene el país. Muchísimos países han salido adelante por temas de minería. Es una opción y una oportunidad que tenemos para crecer la economía, para generar más trabajos y inclusive lo que hablábamos, para tener más dinero para infraestructura para el gobierno como país. Esa parte de inversión que hay que hacer en los puertos, que hay que hacer en las carreteras. Tenemos que ver de dónde sale y la minería, hay minerías responsables en todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo. Muchos de ellos desarrollaron sus economías en base a minería. Y lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar juntos, a manejar y a convivir, porque tenemos que aprender a respetarnos. Entendemos que hay normas, al igual que la informalidad,
que deben de cumplirse para todos y no necesariamente se están cumpliendo. Entonces, lo que tenemos que hacer como país es encontrar esas formas de regular para que no hayan discrepancias, para que no hayan temas de opinión. Yo creo que la minería va un poco más allá de lo que hemos visto. Hay muchas oportunidades en el país y que muchos, pues, como hacíamos la inversión, no sé si va a querer venir, porque a pesar de que se necesita, después de ver los problemas que han habido, pues tiene que haber muchos incentivos para que venga. Con comunidades hay que trabajar juntos de la mano. Hay que ver que no sean temas de extorsión ni tampoco de abuso, porque hay cosas que se ha visto de todo en el país. Pero lo primero que tenemos que hacer es, creo yo, no vernos como indígenas y como ladinos, sino que somos guatemaltecos todos y lo que tenemos que hacer es vivir en este país y respetarnos los unos a los otros. Y quisiera regresar a lo interno de CACIF. Ya hablamos de todos los problemas que tenemos y algunas posibilidades de resolverlo, pero por lo menos, yo sé que desde antes, pero por lo menos desde la anterior presidencia, hay un esfuerzo, o había un esfuerzo, digamos, renovado de ampliar esa base de CACIF, que si bien no es, como ya quedó claro, no son unos cuantos, sino que es un montón de pequeños, medianos o muy pequeños, voltear a ver, digamos, hacia el interior, por ponerle un término, es algo que se intentó desde la presidencia anterior. ¿Cómo se le va a dar seguimiento a ese plan o cómo va a continuar ese plan si bien no es solo de la administración pasada? Sí, pues bueno, como vengo del agro, pues tengo mucha relación en el interior. Muchas empresas formales, medianas, tienen operaciones dentro del país, pero oficinas en Guatemala. Pero sí hay muchísimas empresas medianas y pequeñas que están operando y que tienen distintos retos que los que estamos aquí. Y creo que hay que escucharlas a ellos también. Esa oreja adicional que no solo hay que estar en la capital, en el área metropolitana. No creo que sea una para todo el país, sino que hay que tener una en cada departamento, en cada comunidad, en cada municipio, porque los retos que tienen son distintos y que la idea de CACIF es que represente al sector privado organizado de Guatemala. Dentro de sus distintas organizaciones, ya sean exportadores, ya sean agricultores, ya sean industriales, la idea es que sean escuchados y que parte de sus problemas que tienen como empresarios para generar ese clima de negocios que necesitamos, para que puedan crecer, para ver qué necesidades hay y poderla transmitir a donde haya que transmitirla, para poder trabajar con ellos, para lograr ir viendo de qué manera vamos quitando esos obstáculos al desarrollo. Es importante escucharlos porque el interior es algo que necesita la atención, no solo del sector privado, sino de todo, de Guatemala, del gobierno. Y durante muchos años ha faltado esa atención que necesita. No quiero sonar mucho que infraestructura, pero sí, infraestructura de capacidad para que tengan ahí lo que mencionabas también en la parte eléctrica, para que haya capacidad eléctrica de poner ahí maquinaria, para que haya capacidad eléctrica de poner fábricas, industria, para que hagan trabajos cada vez más y que no solo sea un tipo de trabajo u otro, sino que hagan de todo en el interior del país y que sea solamente parte de Guatemala y no un lugar lejano, sino que un lugar adicional. Parte de la infraestructura de la que hemos hablado y seguiremos hablando es la infraestructura eléctrica. Recientemente se lanzó la PEC 5 y la PET, creo que es la PET 2, Plan de Expansión de la Transmisión también, la carretera de la energía, pues, ¿no? Y ese es un buen ejemplo, aunque a algunos no les guste, pero ese es un buen ejemplo de una buena regulación, modelo pues, envidiado casi regional o mundialmente, que hasta hace poco, vamos, por desidia de gobiernos pasados, o administraciones pasadas, no pasó, pero finalmente se lanza esta licitación internacional, se esperan más de $4,000 millones. Y, a ver, eso permitiría que nos
próximos años, no es inmediato, exista esa oferta de energía y esas vías, esas carreteras para la energía para que industrias puedan instalarse en el interior, como decía Marcos justamente. A ver, más allá de invertir, que es realmente lo que más se necesita, ¿hay algún esfuerzo activo, CACIF, para hacer atractiva esa inversión en Guatemala, en el extranjero, o simplemente están dándole seguimiento a quienes desde su iniciativa propia se acerquen a Guatemala? Pues como CACIF, lo que nosotros hacemos y representamos es parte importante del sector eléctrico. Guatemala, pues en algún momento se desarrolló mucho en la parte eléctrica, digamos, a exportar energía. Claro. Ahorita ya no. Muchas veces necesitamos importar energía y esa capacidad estamos topándola. Temas como este, de abrir esta nueva licitación para que pueda haber más inversión y más capacidad energética dentro del país es algo necesario que ya veníamos presionando desde hace años para que se diera. Como CACIF no impulsamos a una empresa en individual, sino que lo que hacemos es que vemos de que venga la inversión y de que exista las condiciones para que haya esos negocios y ese ambiente sea propicio para la empresarialidad. Y parte de ese ambiente, una parte súper importante, es la parte de la energía eléctrica, la parte de capacidad. Si no tenemos capacidad eléctrica, ¿qué tipo de inversión va a venir aquí? Si queremos que vengan, no sé, plantas de carros. Una planta de carros, de motos, fabricación de chips, por decir, si quisiéramos, que sería fantástico. Si no hay capacidad eléctrica, no va a haber. Entonces, es una de las bases para que esa economía crezca, para que la inversión venga. Sin embargo, no porque va a venir. Uh-huh. Pero si no hay, seguro no viene. Entonces, sí lo vemos con muy buenos ojos y no estamos invitando a nadie en particular, sino que el que quiera que esté o que quiera venir, pues bienvenido para producir energía buena y de calidad para los guatemaltecos. Al principio hablábamos de ese gran activo que tiene Guatemala con su población. Es el país más poblado de Centroamérica y es un país que tiene una media de edad son menos de 30 años. Y lo digo en comparación con Europa, que somos un continente de ancianos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es el rol del CACIF en la reforma educativa. Porque toda esa población joven hay que prepararla, ¿no? Y especialmente si nos referimos al tema de la formación profesional y técnica. Yo soy nacido en Alemania, entonces en Alemania, aunque ahora la cosa no les va muy bien, pero durante décadas tuvieron muchísimo éxito con la creo que era la educación dual, que las empresas acogían a jóvenes, estaban subvencionadas por el Estado, pero les proporcionaban una educación técnica y profesional. Estos jóvenes trabajaban durante 3 o 4 días en la fábrica y el resto de la semana pues iban a un instituto de formación profesional, ¿no? ¿Hay algo así en Guatemala? Sí. Y ya tiene años de existir. Y es muy, muy importante. Es el INTECAP. Y el INTECAP es financiado por fondos de la iniciativa privada. 100% de fondos privados. Dentro de su directiva, pues hay miembros de directores que participan con parte del gobierno, pero los fondos que tiene el INTECAP son todos proveídos por el sector privado y han pasado por el INTECAP cientos de miles de guatemaltecos. Es importantísima la parte técnica y creo que como país es donde debiéramos de apostarle y está de moda en el mundo ahorita los técnicos, porque es una forma de poder desarrollarse dentro de una economía rápidamente. Siempre hay que tener una base educativa y esa parte pues, técnica, la idea es que corresponda a las necesidades de las empresas. Pero tienen que haber necesidades de las empresas. Tienen que haber más empresas para que haya más puestos de trabajo, para que las personas puedan encontrar esos trabajos y que sean más y mejores trabajos. Y eso solo va a haber con más y mejor inversión.
Pero sí, el sector privado está comprometido con la educación en el país, especialmente lo que comentabas, la parte técnica, y muchísimo dinero hay para inversión, y ha habido y existe por medio del INTECAP. Estamos en todo el país y tenemos muchas sedes y pasan, digo, cientos de miles de guatemaltecos ahí. Creo que es una gran ayuda y cumple y satisface una parte importante de esos técnicos que necesitamos. Yo no quiero cortar el espacio que está muy agradable, pero empezando una gestión, ya habrá tiempo para alguna otra invitación, pero estoy consciente del tiempo. Y pues no me queda más que agradecer su presencia. Muchas gracias por sus impresiones, por su perspectiva. Eh, esa, esa óptica particular desde el sector privado organizado, desde CACIF, que no es precisamente un grupito de pequeños que aglutina a cientos de miles de empresarios guatemaltecos, no solo en centros urbanos, sino que en el interior también. Es importante que nuestra audiencia la escuche y la tenga presente. De mi parte, muchísimas gracias. Invitado de una vez, pero en una próxima ocasión, porque hay muchos temas que seguir. Nos queda el tema arancelario que lo vamos a hablar en una próxima ocasión. Vamos a ver, primero se resuelve pronto y bien. Sí, que terminen esos 90 días y a ver qué pasa. Sí, pues muchas gracias y convidado cuando quieran. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos viendo. Hasta luego. Presentado por Cruz Verde.